Muy buenas tardes. Este día vamos a tener el privilegio grande, maravilloso, de hablar de otro tema del Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el anticristo y su aparecimiento y el alcance de su gobierno cuando venga. Leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1. Dice, pero con respecto, dice, puede usted leerlo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Cuando dice acá la venida del Señor y nuestra reunión con Él, se está refiriendo no a su segunda venida específicamente después de la gran tribulación a tomar los reinos de la tierra, sino que cuando dice venida del Señor es parusía, o sea, aparecimiento del Señor, y nuestra reunión con Él es el momento en que el Señor va a venir por su iglesia antes de que comience la gran tribulación. Entonces Pablo está enseñando acá que no nos dejemos mover fácilmente de esa posición oyendo otros comentarios, otras enseñanzas que decían que el día del Señor ya había llegado. Y cuando estudiamos el día del Señor, nosotros explicamos ampliamente que el día del Señor o el día de la ira de Jehová es los 7 años o son los 7 años de la gran tribulación. Entonces lo que Pablo estaba diciendo aquí es, no crean que ya estamos en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay una señal, dice él, muy específica que ustedes no tienen que dejar pasar por alto. Dice, ahí mismo, continuando en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no va a venir? El Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por su iglesia. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí tenemos que explicar un poquito al respecto de estos 3 calificativos, porque son calificativos que se le dan a la misma persona, y esta persona es el anticristo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué dice apostasía? Porque este hombre, el anticristo, va a ser un apóstata de la religión judía. Si no fuera judío, no sería recibido como el Mesías prometido a Israel, que ellos están esperando todavía, habiendo rechazado verdaderamente cuando el Mesías vino. Ellos todavía lo están esperando, al Cristo, según ellos, pero al que van a recibir es al apóstata, al anticristo. Entonces aquí cuando dice apostasía es el anticristo, y cuando dice el hombre de pecado es el anticristo, y cuando dice el hijo de perdición es el anticristo. Entonces no va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia a llevársela, a resucitar a todos los que han muerto durante todos los siglos hasta ese momento y a transformar a los que estén vivos sin que antes venga el anticristo. Y otras cosas que hablan acá de el anticristo, aquí mismo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Aquí vemos entonces que cuando habla de este apóstata, hombre de pecado, hijo de perdición, está hablando de este que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En qué templo? ¿De qué templo se está hablando acá? Pues no va a ser del templo de cualquiera de las religiones existentes. Seguimos hablando de los acontecimientos que se van a dar en Jerusalén, en Israel, donde va a iniciarse pronto el día de la ira de Dios, o sea, los 7 años de la gran tribulación. Y seguimos leyendo ahí en 2 Tesalonicenses. Y se manifiesta el hombre de pecado, dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre va entonces a tomar, el anticristo va a tomar el templo de Dios, se va a sentar en el templo. Esto significa que el templo de Jerusalén, o sea, el templo de Salomón, debe de ser reconstruido antes, debe ser edificado nuevamente antes. Y cuando el anticristo se siente ahí diciendo que es Dios, que es el Mesías del pueblo de Israel, entonces se van a comenzar a dar los sacrificios de corderos nuevamente en ese templo. Este anticristo entonces es el gobernante del pueblo de Israel, el Mesías que ellos equivocadamente están esperando. No, el anticristo no va a ser un gobernante mundial, no puede, no tiene posibilidades de serlo. ¿Por qué? Primero, porque comienza su gobierno antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación y antes de que la iglesia parta con el Señor, un poquito antes de que comience la gran tribulación también. En segundo lugar, porque este hombre se viene como un religioso judío, como el Mesías judío. ¿Y qué otra religión va a aceptarlo como gobernante, como gobernante mundial, si él viene abanderando una religión? Cuando un hombre quiere gobernar naciones de diferente credo, lo peor es que levante una bandera de una religión de todas ellas. Los demás inmediatamente lo van a rechazar. Otro factor, o mejor dicho, otro elemento de juicio que tenemos para entender que este anticristo no es el gobernante mundial, es que el gobernante mundial, claramente la palabra de Dios nos enseña que va a comenzar a tomar el control del mundo, que va a comenzar a gobernar el mundo a partir de la mitad de la gran tribulación, porque este gobernante mundial va a gobernar solamente 3 años y medio y va a ser destronado al final de los 7 años de la gran tribulación por el Señor Jesucristo, ahí sí, en su segunda venida. Por tanto, no hay posibilidades, tienen un desfase los dos, el anticristo antes de la gran tribulación y la bestia, último gobernante mundial a mediados de la gran tribulación, tienen un desfase de 3 años y medio y un poquito más. De manera que no hay posibilidades de que el anticristo sea un gobernante mundial, pero sí va a ser un gobernante del pueblo de Israel y lo van a recibir como Dios y van a comenzar a sacrificar nuevamente corderos en el templo delante de él, fingiendo él que es el Mesías del pueblo de Israel. Vea las cosas pues que van a suceder. Vamos a seguir estudiando estos temas fascinantes. Acompáñenos en el siguiente. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en estos días que vivimos sobre la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.